días y bienvenidos a este vídeo del módulo de programación en el que vamos a ver la unidad número 13, el acceso a la base de datos. Primero vamos a ver cómo cargar el driver MySQL dentro del IDE NetBeans y cómo crear base de datos y tablas, y posteriormente analizaremos el ejemplo aportado en teoría, viendo todo su funcionamiento y su implementación. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo registrar el driver y cómo instalar el driver dentro de NetBeans y así poder crear nuestras propias bases de datos y nuestras propias tablas. Esto es una parte de lo que se ve en la teoría. Es importante ver que sin hacer esto yo puedo crearme un proyecto sin problemas, adjuntar el driver, como ya veremos, y trabajar sobre la base de datos que yo tenga, por ejemplo, en el servidor PHP-MyAdmin. Por lo tanto, es algo totalmente independiente. Si yo no hago este primer paso, me va a funcionar sin ningún problema el ejemplo que haremos posteriormente. Pero aún así vamos a ver cómo trabajar con ello. Lo primero que vamos a hacer es arrancar tanto el servidor Apache como el servidor MySQL. Y es importante echarle un ojo al puerto con el que voy a trabajar, 3306. Una vez ya tengo habilitados y arrancados los servidores, me voy a servicios y dentro de drivers he de añadir botón derecho, nuevo driver. Y aquí es donde yo añado mi conector. Yo añado mi conector, me especifica cuál es la clase a utilizar y el nombre. Yo aquí me sale un 1 porque yo ya lo tengo añadido. Por lo tanto, si yo le diese OK, aquí me añadiría un nuevo MySQL Connected Driver. Pero como yo ya lo tengo, le voy a dar a cancelar y vamos a imaginar que efectivamente me lo ha añadido con el driver. A continuación, lo que tengo que hacer es botón derecho, Connect Using, es decir, vamos a conectar con el driver. Voy a crear una nueva conexión, el driver, el que me acabo de crear, localhost, el puerto, que es el que antes hemos visto, 3306, la base de datos va a ser MySQL, y el nombre de usuario y el password son los que yo tengo por defecto, que son root y vacío. Y en cuanto a la URL del JDBC, me aparece todo esto, pero que todo lo vamos a eliminar, salvo esas dos barras, y vamos a añadir una barra más. Le damos a Next y todo ha ido bien. Me dicen que elija el esquema, no elijo ningún esquema, no puedo elegir nada. Básicamente le doy a Next, estoy trabajando sobre el esquema por defecto y finalizo. Y ya tengo el esquema creado. Lo tengo aquí. Aquí aparecen un montón de bases de datos y nosotros nos vamos a crear una base de datos. Aquí al ser el esquema por defecto, existen algunas bases de datos que son con las que podemos trabajar nosotros. Para crearnos una nueva base de datos, simplemente le damos al botón derecho. Fijaos que aquí podemos desconectar, podemos renombrar, etcétera, y tenemos el comando de ejecución, ¿vale? Es decir, donde podemos insertar comandos. Y aquí podemos crear una base de datos. Create database, pues prueba. Con esto creamos una nueva base de datos, es decir, le damos a este icono que es para ejecutar la sentencia SQL y aquí abajo puedo ver que todo ha ido bien y entonces me voy a mi esquema y ya tengo aquí prueba. Esta prueba es la base de datos que yo acabo de crear, que no tiene tablas. Para crear las tablas podemos hacer dos cosas. Podemos crear una tabla mediante sentencias SQL, apretando en tablas ejecutar un comando, o algo más fácil, simplemente crear una tabla desde botón derecho, crear tabla. Aquí, nombre de la tabla, por ejemplo, tabla cliente, añado una columna, por ejemplo, quiero que el primer campo sea el ID, va a ser entero, y quiero que sea clave primaria. Ya tengo el primer campo creado. Otro campo, por ejemplo, el campo nombre, que quiero que sea cadena, una cadena de texto, ¿vale? Texto, por ejemplo, varchar de un tamaño máximo de 20 y no quiero permitir que no se escriba.
acuerdo? Es decir, si dejamos esto activo, pues lo que hace es permitir que ese nombre pueda estar vacío. Pues no lo quiero, lo deshabilito. Ok, ya lo tengo, le doy ok y ya tengo mi tabla creada. Esto es una forma de trabajar con base de datos y de crearme mis tablas. Una vez visto esto claro, vamos a analizar el ejemplo desde cero. A continuación vamos a explicar el ejemplo que os hemos pasado, en el que realizaremos todos los pasos para que funcione. Cargaremos la base de datos que os hemos aportado, descargaremos el driver y lo incluiremos a nuestro proyecto y explicaremos las dos clases que tenemos. Conecta clientes, que es la clase donde podemos encontrar toda la conexión y todas las operaciones de la base de datos, y NewJFrame, que es lo que estamos viendo, que es toda la parte gráfica de nuestra aplicación. Antes de nada, vamos a descargarnos nuestro driver para tenerlo listo. Para ello, tenemos que irnos a la página MySQL para descargar el conector J. Elegimos nuestro sistema operativo, en este caso plataforma independiente, y descargamos un zip. Nos lleva a esta página, no nos queremos loguear y guardamos el archivo. Una vez nos hemos bajado el archivo, lo tenemos que descomprimir y dentro podremos ver que hay un .jar. Este .jar es el que tenemos que incluir en nuestro proyecto. Para ello, vamos a librerías, botón derecho, add jar, nos vamos a la carpeta donde tengamos el conector, lo seleccionamos y ya lo tenemos listo. Ya tenemos cargado nuestro driver. Ahora lo que faltaría sería insertar la base de datos que os hemos proporcionado dentro de nuestro servidor. Para ello lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos instalado nuestro SAM, simplemente iniciar Apache y MySQL y darle a administración para que nos abra PHP MyAdmin. Una vez en el servidor, lo que tenemos que hacer será importar la base de datos. Le damos a importar, le damos a examinar, seleccionamos el fichero de base de datos que hemos descargado de la plataforma y le damos a continuar. Nos dice que todo ha ido bien, se nos ha creado la base de datos tienda con la tabla cliente. Una vez hecho esto, si le damos a ejecutar, nos puede pasar que hay un problema con la zona del tiempo. Esto lo podemos solventar modificando unas variables del servidor, o podemos, como os hemos comentado aquí, básicamente modificar la URL donde le decimos que vamos a utilizar el UTC como servidor horario. Si ejecutamos de nuevo, vemos que efectivamente ya lo tenemos listo para trabajar. Como podemos ver, por defecto está vacía la base de datos. Para ello, le damos a nuevo, introducimos, le damos a aceptar y ya tenemos nuestro primer ID. Es interesante decir que la base de datos está preparada para que el ID sea autoincremental. Eso significa que cada vez que le damos a nuevo, solamente podremos trabajar con nombre o dirección, no con ID. Aquí, aunque yo escriba algo, lo que sea, si yo le doy a aceptar, él lo va a ignorar y me va a poner un 2. ¿Este ID lo podríamos deshabilitar? Sí, también, para que nadie lo pueda tocar. Con esto podemos ir hacia atrás o hacia adelante. Con editar, le damos a editar y podremos modificar el valor que a nosotros nos interese. Y con el borrar, con el botón borrar, básicamente nos
pide la confirmación de si realmente queremos borrar este registro. Si le decimos que sí, borramos. Si le decimos que no, no pasa absolutamente nada. Vamos a ver el código. Para empezar es importante ver que por una parte vamos a tener la clase ConectaClientes, que es la clase que se va a encargar de todo lo relacionado con la base de datos, y por otra parte vamos a tener la clase NewJFrame, que es la que se encargará de dibujar en pantalla toda esta ventana y de trabajar con los eventos de cada uno de estos botones. Obviamente hará uso de la clase ConectaClientes. En cuanto a la clase ConectaClientes, lo que tenemos son los siguientes atributos: un atributo para la conexión, un atributo para las operaciones SQL, que es de tipo statement, un atributo para almacenar todos los datos que devuelve cada una de las consultas, y al final va a ser como una especie de lista con todos los resultados que se devuelven en esa consulta, es de tipo resultSet, y luego un booleano para ver si lo que quiero es insertar un nuevo registro o editar el registro. Podemos ver que básicamente yo voy a trabajar con nuevo y editar, y hasta que yo no le dé a aceptar no se añadirá el nuevo o no se añadirán los cambios cuando yo edito, ¿de acuerdo? Entonces, con esta variable podremos ver si realmente estoy creando un nuevo registro o estoy editando. Tenemos el constructor, que lo que hace es inicializar los valores, y tenemos el método conecta, que lo que hace será la conexión de la base de datos y dejar todo preparado para realizar todas las consultas y todas las operaciones SQL que necesitemos. Lo primero será cargar el driver. Por lo tanto, aquí tenemos en una cadena denominada driver, el driver, en este caso MySQL, que tenemos disponible. Creamos una nueva instancia de la clase del driver. Aquí tenemos básicamente un par o varios systemout simplemente para nosotros ver en la consola si todo está funcionando, ¿de acuerdo? Si llegamos a este punto el driver se ha registrado correctamente. Vamos a conectar con la base de datos y aquí creamos la URL. Os damos a elegir esta o esta en función de si tenéis algún problema con la excepción sobre la variable timezone y demás. Por lo tanto, si os da problemas, eso se puede configurar en el fichero de configuración del servidor, pero para nosotros va a ser mejor simplemente modificar un poco la URL y añadirle este parámetro. Una vez tenemos la URL cargada, es importante decir que nosotros estamos utilizando localhost porque nuestro servidor está en localhost, y en este caso yo estoy utilizando el puerto 3306 porque es el puerto que está utilizando MySQL, mi servidor MySQL. Una vez creado esto, vamos a conectar con la base de datos. Para ello, vamos a utilizar la variable con, que es de tipo conexión, que es la que me va a devolver cuando yo utilizo la variable driverManager.getConnection de la URL que yo he creado aquí arriba, con JDBC, MySQL, etcétera, etcétera, con el usuario y la contraseña que yo tenga. Nosotros no lo hemos modificado, root es el usuario por defecto y contraseña vacía por defecto. Si yo tuviese un usuario diferente a root y una contraseña diferente a esta, la tendría que poner también. Una vez hayamos hecho esto, si no ha pasado ninguna excepción, si no ha pasado nada raro, me aparecerá por consola que la conexión con la base de datos ha sido correcta. Obviamente todo esto está dentro de un try and catch con las excepciones, tanto la SQL exception como la excepción genérica, porque cuando yo trabajo con este tipo de métodos me pueden dar más de un tipo de excepción. Por lo tanto, para cogerlas todas vamos a utilizar la excepción genérica, la excepción null. Muy bien. Obviamente el método también lanza la excepción SQL para poder recogerla en donde se utilice. Aquí tenemos ya la conexión. Nos vamos a crear una sentencia donde
el resultado lo voy a guardar en sentencia SQL, que recordemos que es un statement, es la variable que va a recoger la sentencia. Y lo que vamos a hacer es variable.con, que es la que tiene la conexión a la base de datos, .createStatement, y vamos a utilizar los atributos de la clase resultSet, typeScrollSensitive y concurUpDateTable. Con typeScrollSensitive lo que me permite es que los resultados que yo tenga utilizando resultSet, que ya hemos dicho que es como una lista de todos los resultados que yo voy a tener, voy a poder recorrerlos tanto para adelante como para atrás. Y con concurUpDateTable lo que permite será realizar modificaciones sobre los datos que contengan el resultSet. Una vez creada la sentencia, lo mismo, mostramos simplemente por consola que todo ha ido bien y lo tenemos. Obviamente este también lanza una excepción SQL. Cerrar conexión. Lo que comprobaremos es si la variable es diferente de null, la cerraré. Tanto el resultSet, como el statement, como la conexión. Lo mismo de antes, también lanza una excepción SQL. Ahora vamos a ver el método que me va a ejecutar la sentencia SQL. Fijaos que estamos trabajando todo con métodos para que luego, cuando trabajemos con la clase dentro de NewJFrame, no tengamos que hacer uso de los statements ni de las conexiones. Básicamente invocaremos al método y el método ya se encargará de realizar todas las operaciones. En este caso, el resultado lo vamos a guardar en rs, que es una variable de resultSet, y lo que vamos a hacer es, dentro de la sentencia SQL que hemos creado aquí arriba, lo que vamos a hacer va a ser ejecutar la consulta SQL. Y SQL es un string que me pasan por parámetro. Ahora veremos cómo se lo pasamos. Básicamente, nada más empezar, lo que vamos a hacer es mostrar todo el contenido de la base de datos. Básicamente aquí lo que le escribiremos va a ser un select asterisco from cliente. Es decir, vamos a hacer una consulta de todos los campos de la tabla cliente. Al igual que va a pasar en todos los métodos, vamos a lanzar una excepción SQL por lo que pueda pasar. Y ahora vienen los métodos para trabajar con los registros de la tabla, es decir, con el resultSet, para ir al principio, ir al final, ir al siguiente, etc. Por lo tanto, tenemos el método ir al final, que básicamente lo que vamos a hacer es un rs, que es donde están todos los datos de la consulta, en este caso todos los datos de la tabla cliente, pues método last. Por lo tanto, rs.last me lleva lo que es el cursor que tiene la lista rs al final. Es decir, obtenemos el último registro. Si invocamos a .next, pues lo que vamos a hacer es ir al siguiente registro. Si invocamos previous, rs.previous, nos vamos al anterior. Con .first nos vamos al primero. Por lo tanto, ya tenemos los métodos de ir al primero, ir al final, ir al siguiente registro, ir al registro anterior. Vamos a ver qué pasa si queremos insertar un nuevo registro. Como en nuestro ejemplo lo que vamos a hacer es, cuando yo le doy a nuevo, voy a escribir y le voy a dar a aceptar y entonces se grabarán los datos, al igual que si yo le doy a editar, voy a modificar nombre o dirección y le voy a dar a aceptar y hasta que no le dé a aceptar no se grabarán los datos. Este método lo que hace es preparar el rs, el resultSet, es decir, el que contiene todos los registros, lo va a preparar para una nueva inserción. Por lo tanto, cuando se le da o cuando se invoca el método nuevo, ponemos a booleano nuevo registro, el booleano nuevo registro a true, indicando que un nuevo registro se va a insertar, y vamos a preparar ese rs, el resultSet.moveToInsertRow. Es decir, vamos a preparar el resultSet para insertar un nuevo registro en la tabla. Si invocamos el método aceptar, lo que vamos a hacer va a ser o bien añadir el nuevo registro
o bien editar el contenido de ese registro. Es decir, si yo ejecuto, si yo tengo los datos que acabo de tener, si yo le doy a nuevo, él estará preparado para que yo aquí escriba lo que sea y está preparado que cuando yo le dé a aceptar, esos datos se insertarán en la base de datos, es decir, se creará un nuevo registro. Le doy a aceptar y automáticamente se ha creado un nuevo registro. Si yo quiero editar, pasará lo mismo, pero en este caso no se llamará al método nuevo, por lo tanto el nuevo registro no será igual a true, será igual a false. ¿De acuerdo? Pero es importante ver que hasta que yo no le dé a aceptar, los cambios no se guardarán, ya sea a un nuevo registro o ya sea editando el registro actual. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es rellenar el nuevo registro con los datos que me dan. En este caso me van a dar el nombre y la dirección, por eso se los paso como parámetro al método, nombre y dirección. Por lo tanto, rs.updateString con el nombre del campo y el valor. En la base de datos, la tabla cliente, tenemos el campo ID, nombre y dirección. Pues en el campo nombre irá el nombre que yo le he pasado al método y en el campo dirección irá la dirección que yo le he pasado al método. Es importante ver que tanto nombre como dirección se están tratando como un string. Si yo no quiero introducir strings, aquí yo puedo utilizar, para que veáis los métodos que tiene RS, el resultSet, update, y yo puedo añadir de todo. Puedo añadir fechas, puedo añadir dobles, puedo añadir floats, int, etcétera, etcétera. En este caso, como ambos son strings, lo que utilizaré es el método updateString, ¿de acuerdo? Pero si yo también incluyese el ID, por ejemplo, podría utilizar un updateInt, porque el ID es un entero. Bien, una vez visto esto, lo que tenemos que ver es si vamos a añadir un nuevo registro o no. Es decir, si la variable nuevo registro es igual a true o no. Si es igual a true, significa que vamos a añadir un nuevo registro. Para eso existe el método del resultSet.insertRow, es decir, añadimos ese registro. Como aquí ya hemos preparado el RS dentro de nuevo, hemos preparado el RS para añadir un nuevo registro, simplemente tenemos que insertar ese registro o esa fila. Es importante hacer esta parte antes de hacer el insert row, porque entonces el registro estará vacío. Y lo mandamos al final. Nos vamos al final de todos los registros. ¿Por qué? Pues porque como se añade al final, pues para mostrar el último registro, que es el que acabamos de añadir. Y si no, es decir, si nuevo registro es igual a false, lo que hacemos es actualizar la fila, es decir, rs.updateRow. En este caso, se actualizará esa fila. De tal forma que si yo aquí le doy a editar y en lugar del 3 pongo el 4 y le doy a aceptar, esta fila o este registro se ha actualizado. ¿Por qué? Porque se ha hecho un updateString del nombre, que en este caso no ha cambiado, pero sí un updateString de la dirección que sí que ha cambiado. Antes era un 3 y ahora es un 4. Por lo tanto, en el momento de yo darle a aceptar, me hará el updateRow y me guardará los cambios. En cuanto a borrar, muy fácil, porque en este caso yo elijo el que quiero, le doy a borrar, me aparece si quiero borrar o no, pero esto ya es tema de la clase NewJFrame. Si le doy que sí, borra. Es decir, el borrar simplemente en la clase ConectaCliente no va a preguntar, el que pregunta es la clase NewJFrame con el JDialog. Aquí simplemente rs.deleteRow me elimina el registro en el que estoy en este momento. Y hacemos un rs/, pues simplemente para mostrar el final de todos los registros. Y en el caso de cancelar, con rs.cancelRowDates lo que hace es cancelar la operación. Bien, esto en cuanto a la clase ConectaClientes. En la clase NewJFrame, pues bueno, lo primero que tendremos que hacer será poner todos los botones, todos
estos 4 son botones, estos 3 son botones y estos 2 son botones, y el resto simplemente son los campos de texto. Entonces, si nos vamos al código, es importante ver que lo primero que voy a hacer es crearme una variable, en este caso tabla cliente, de la clase conecta clientes, que es la que acabamos de crear. En el constructor de la ventana lo que hago es crearme tabla clientes, llamo a initComponents y en este caso llamo a todos los métodos que a mí me interesan. Primero realizo la conexión con la base de datos, creo una sentencia, me creo la SQL con serie de asterisco from cliente, ejecuto la sentencia, que es lo que antes comentábamos, de tal forma que se me cargarán todos los registros de la base de datos y dentro de mi result set voy al primer registro y llamo a un método denominado printData, que lo tengo aquí abajo, que me lo he creado yo, con al que le paso un result set. Por lo tanto, tabla cliente.rs, como no está declarado como privado, puedo utilizarlo y se lo paso simplemente a este método. Este método lo que hace es, si hay datos que mostrar, es decir, si rs.getRow es diferente de 0, es decir, hay registros dentro de la base de datos, lo que voy a hacer es, en el textfile ID, nombre y dirección, que son nombre, ID, nombre y dirección, son estos tres, lo que voy a hacer es hacer un set test de lo que me devuelva el rs, con rs.getInt. Esto es muy parecido a lo que hemos dicho antes de update int, update string. Con getInt y el nombre del campo devolverá el valor. rs.getString, en este caso, porque nombre y dirección son strings, pues le puedo pasar el campo nombre y dirección y entonces me devolverá sus contenidos. Y luego lo que hacemos es habilitar o deshabilitar los botones de búsqueda en función de si estamos en el primero, si estamos en el último, etc. Es decir, si yo estoy en el primero y solo hay uno, estos botones de aquí tienen que estar deshabilitados. Si yo ahora le doy a uno nuevo y lo añado, ahora, como estoy el último, ¿de acuerdo? Podéis ver que ahora tengo un 3 porque he eliminado el ID 2 y entonces, como es incremental, es autoincremental, el 2 no existe, pero ahora la base de datos me ha incorporado el ID 3. Como veis, estoy en el último, los de avanzar e ir al último están deshabilitados, pero no los de ir al primero. Si me voy al primero, se deshabilitan y los otros sí que están habilitados. Por lo tanto, todo este bloque de código lo que hace es controlar esta botonera. ¿De acuerdo? Si no hay registros, es decir, si el getRow es igual a 0, lo que hago es poner a vacío los tres campos, ID, nombre y dirección, y deshabilitar todos los botones de búsqueda y además deshabilitar el botón borrar, editar y aceptar. Es decir, solamente se quedaría el nuevo, porque solamente puedo crear, y el cancelar, porque me interese cancelar. Luego vienen métodos para activar toda la botonera, de primero, anterior, siguiente y último, de activar o deshabilitar los botones aceptar y cancelar. ¿Y qué pasa si yo pulso el botón editar? Es decir, este de aquí. Pues el evento es el siguiente. Primero pongo a false el booleano nuevo registro. ¿Por qué? Porque no voy a incluirlo, no voy a incluir un nuevo registro, sino que voy a actualizar. El botón borrar y el botón nuevo lo deshabilito. La botonera la deshabilito también. ¿Para qué? Para que en el momento en que yo le dé a uno de estos botones, el usuario no me pueda cambiar de registro. Si yo le doy aquí a editar y de repente el usuario me aprieta un registro y me va a un sitio a otro, entonces podría tener un problema. Luego lo que hacemos es, con nombre.requestFocus, lo que hacemos es, nombre es el nombre de este campo, me lleva el foco, es decir, el cursor a él, ¿vale? Con requestFocus lo que hace es requerir el foco
del cursor y entonces, sin decirle nada, tendré el cursor ahí. Nombre estará activo y dirección estará activo. Fijaos que ID no está activo, no me interesa. Lo que hacemos es activar esta botonera de aquí, la botonera de acción, tanto aceptar como cancelar, y en el momento que yo modifique algo, eso ya se quedará modificado. El botón borrar. En el botón borrar ya hemos visto que aparece un diálogo preguntándonos si estábamos seguros de borrar o no. Esa parte de diálogos está de aquí, ¿vale? Estamos utilizando un JOption Pane Show Option Dialog con toda la información. Realmente desea borrar el registro y este es el registro que toca, con el título, con el mensaje, con los botones, con el array de las posibilidades, sí o no. Y si es que sí, lo que hago es llamar a borrar y llamar al método printData otra vez, que es el que hemos visto antes, para mostrar el siguiente registro. Y le paso tabla cliente.rs, que tendrá los mismos registros que antes, menos el que acabo de borrar. ¿De acuerdo? Este método, al final, es el que yo intento, me voy a 1, le doy a borrar, me aparece la confirmación, le doy que sí y me lo borra. En cuanto al botón nuevo, lo mismo. Tabla cliente, que es la variable de la clase conecta cliente, punto nuevo, es decir, llamo al método nuevo, que lo que hace es preparar el result set para añadir un nuevo elemento e indicar la variable de nuevo registro que voy a añadir un nuevo registro, es decir, esa variable se pone a true. Si recordamos, estamos aquí. Esta variable se pone a true y preparo para insertar. Lo que hacemos es limpiar los campos porque vamos a añadir nuevos datos. El botón borrar y editar lo deshabilitamos. Deshabilitamos la botonera, esta de aquí arriba. Requerimos el foco del cursor en nombre, es decir, yo le doy a nuevo y el cursor se va automáticamente a nombre. Habilitamos nombre y dirección y habilitamos la botonera aceptar y cancelar. Botón cancelar, lo que hacemos es llamar al método cancela, deshabilitamos los campos, decimos que la variable nuevo registro es igual a false porque no se va a incluir nada, deshabilitamos la botonera de acción, habilitamos la de navegación y habilitamos los diferentes botones. Por otra parte, el botón aceptar, lo que hacemos será llamar al método aceptar de conecta clientes, que le pasamos el nombre y la dirección, hacemos un get test de cada uno de los test files y lo que hacemos es verificar si vamos a crear un nuevo registro, es decir, si vamos a insertar, o lo que vamos a hacer es una actualización. Si vamos a insertar, lo que hacemos es deshabilitar los campos de nombre y dirección y habilitar el borrar y el editar. Si vamos a modificar, lo que hacemos será habilitar tanto nuevo como borrar, es decir, los campos totalmente diferentes. Es decir, si estoy editando, lo que hago es deshabilitar unos o habilitar otros, en el momento que yo le dé a aceptar. Reseteamos la variable, reseteamos las botoneras, habilitamos y deshabilitamos lo que a nosotros nos interese y llamamos a printData para data cliente. Como aquí el método aceptar ya es el que hace todo lo que nos interesa, es decir, hace el insert row o load row, en el momento que le llamamos ya se ha insertado el nuevo registro o se ha actualizado los nuevos valores. Y por último queda toda la botonera, es decir, si pinchamos en ir al primero, el botón primero, lo que hace es ir al primero. Si nos vamos al anterior, lo que hace es ir al anterior. Por lo tanto, llamamos al método ir al primero, ir al anterior, ir al siguiente o ir al final. Y con esto tenemos programados todos los botones, todos los eventos y toda la funcionalidad con la base de datos. Este es un pequeño ejemplo de cómo trabajar con las bases de datos.
Esperamos que os haya sido útil y hasta la próxima.